Bueno, estamos de regreso en el Congreso de la Mañana. Buenos días, Mañana. Buenos días, Patricia. Buenos días, Santiago, el Cibao, la República Dominicana y la diáspora que nos ve a través de nuestras plataformas digitales. Patricia. Nosotros tenemos un programa paralelo y es Sí. que, señores, cuando uno habla de República Dominicana, habla de servicio al cliente, habla de atenciones, habla de trabajo en equipo, habla de liderazgos, pues nosotros tenemos deficiencias, hay que decirlos. A nosotros, yo le decía a alguien un día, nos enseñan a leer y escribir y no nos enseñan a hablar. Entonces nosotros vivimos del servicio, nosotros somos un país que el turismo es nuestra una de las mayores fuentes de ingresos, pero nosotros no tenemos academias donde se preparan en liderazgo, en trabajo en equipo, en servicio al cliente. Y el mundo cambió. Estas habilidades se necesitan todos los días, pero la necesita usted en su casa, la necesitamos nosotros en el trabajo, la necesita todo el mundo. Pero lo que pasa, Patricia, es que es un tema también. Yo siempre cuando quiero entender una cultura, voy a su música. Y cuando tú buscas las letras del dembow, es de tú sentirte superior al otro. Entonces, como cuando nosotros vamos a un restaurante, como el mesero que escucha dembow y que está sirviendo a quien va al restaurante, ¿cómo se va a sentir? O Entonces, sea, con esta reflexión de Randy, también te introducimos un término, la cultura. Para eso nosotros tenemos una experta. Está con nosotros. Ella está gozando aquí. Gabriela Valdés, especialista en todo esto, en servicio al cliente, en liderazgo, en trabajo de equipo y, por supuesto, en la identidad cultural. Bienvenida, Gabriela. Ella está mala. Empezamos con el reggaetón. Ya lo sabes. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz cada vez que me invitan a venir aquí al Congreso de la Mañana, de verdad que sí. Y hablar de un tema que me apasiona tanto. Y Randy, voy contigo. Sí, definitivamente, como ese mesero, ese camarero que nos está atendiendo, que escucha dembow, que tal vez no tiene el mismo sentido común que tenemos todos nosotros que estamos aquí, ahí viene la parte de la capacitación y la disposición. Porque podemos enseñarle. Ellos pueden seguir escuchando eso en su casa, pero cuando ellos llegan al trabajo, ellos pueden ponerse la chaqueta, identificarse con el trabajo que hacen y dar un mejor servicio. Bueno, yo pienso... Dale. No, es un tema bastante complejo. Es un tema bastante complejo porque el servicio al cliente en un restaurante es lo más cercano a la esclavitud. Porque tú dedicas tiempo tuyo a servirle a otra persona y por eso precisamente surge la propina, que es una especie como para desarraigar ese pasado esclavista de la esclavitud. Y que yo esté escuchando en la casa que yo soy superior a todo el mundo y luego yo voy al trabajo y yo tengo que servirle a Patricia, ¿qué es lo que yo voy a pensar? Oye, pero esta loquita vieja se cree la última Coca-Cola del desierto. Y ciertamente uno lo percibe de esa forma a los servicios al cliente de la República Dominicana, contrario a los venezolanos, a las venezolanas y los venezolanos. ¿Alá, supo yo? Sí, a los colombianos, sí, se siente distinto. Incluso cuando uno va allá o cualquiera de esos países, uno nota la diferencia en el servicio al cliente. Ahí voy contigo. Y las personas en sentido general. Es verdad, ahí voy con entonces de Gabriela. En ese sentido, nosotros estamos cada vez más competitivos. República Dominicana es un país en el mundo que ha crecido mucho en cuanto a turismo y recibimos. Entonces, en el servicio al cliente, las empresas se están preocupando por capacitar a su personal. Claro. Mira, antes de ir ahí, Randy, yo no lo veo como una esclavitud. De verdad. No, yo no digo que lo es. Yo digo Te entiendo de dónde viene. Ajá. Pero ¿qué pasa? Confundimos con dar servicio a ser servil. Y no es así. Hay que sentir pasión por lo que uno hace. Si yo no sintiera pasión y si ustedes no sintieran pasión por lo que ustedes hacen, no nos levantaríamos toda la mañana a hacer nuestro trabajo. Entonces, ¿qué pasa en el servicio? La persona que decide dedicarse a servicio al cliente, a dar atención al cliente, tiene que vivirlo. Hay personas que por la necesidad caen en posiciones que tienen que dar atención al cliente. Entonces, si ya tú decidiste coger ese trabajo que dé atención al cliente y a ti no te gusta, tú tienes que hacer tu mayor esfuerzo. Tú tienes que capacitar.
tú tienes que poner de tu parte, porque si no, va a ser una guerra entre el cliente y entre el colaborador. Pero tú dijiste algo importante, Gabriela. Si tú llegaste a un trabajo por la necesidad, hay que asumirlo, pero eso no necesariamente uno lo puede identificar. Claro, pero ahí es que yo voy. Por ejemplo, cuando yo tengo que reclutar personal, yo le pregunto a la persona, yo soy la persona más clara y yo le pongo siempre el peor escenario. Yo le digo, miren señores, aquí este es el horario, tenemos temporada alta, pueden que haya días que trabajemos hora extra, todo. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento, no vengan y me digan, ay, pero a mí no me lo dijeron. Y también en la parte de reclutamiento es clave porque uno se da cuenta. Cuando yo estoy entrevistando a alguien, desde la actitud que toma, cuando se sienta, yo digo, este sí va a dar para la posición o no. Bueno, eso es el conocimiento, la ¿Tú ves? experiencia. Entonces, ahí es donde viene. Entonces, ahí está la parte de uno saber elegir a las personas indicadas. No todo el mundo está para estar en ciertas posiciones. Entonces, ahí viene la parte de la selección, de uno poner a las personas indicadas. Y ya que tú la tienes ahí, dale todas las herramientas para hacer bien su trabajo. Se entrena, porque también nosotros tenemos una cultura de que no invertimos en los recursos humanos. Mira, se entrena, pero a mí me duele muchísimo, yo me dedico a esto y las personas ven la capacitación como un gasto. Por eso te lo digo. Y- Esos talleres de liderazgo, esos talleres de trabajar en equipo, las empresas regularmente entienden que eso es un gasto o es una carga y que no tiene una Claro. función. ¿Tú sabes cuál es la frase que yo mayormente recibo? Me dicen, ¿y para qué yo lo voy a capacitar? Porque si se van, entonces yo perdí mi dinero. Y yo le digo, adiós, pero capacítalo para mientras esté aquí, se sienta bien y no se tenga que ir. O tus clientes se sientan tan bien que quieran volver o consumir un poco más. Claro. ¿A qué restaurante que uno va cada 2 meses y encuentra servidores distintos? Sí, porque la rotación de personal está altísima. La falta de compromiso que hay hoy en día es preocupante. De hecho, La gente no quiere. hay una asociación del sector gastronómico y ellos hablaban con el ministro de Trabajo eso mismo, cómo podían ellos regularse, porque entre ellos mismos se hacen la competencia. Sí. Entonces, el empleado que está en un restaurante se va a otro restaurante y tú ves el mismo mesero en los 25 restaurantes y aquí hay 5 restaurantes. ¿Y tú sabes por qué se Y con la van? cocina de que se da más todavía. Sí, muchísimo más. Entonces, ¿qué pasa? Tú llegas, yo tengo un restaurante, tú le ofreces 2 pesos más Ajá. a ese colaborador y él va a decir, bueno, por mi mejoría yo me voy. Pero cuando tú llegas allá, la realidad es muy distinta. A mí me pasó ayer, yo estaba entregando unos certificados a un grupo de colaboradores que entrené y me dice el chico, Gabriela, tú no sabes que aquí vino un cliente y él me preguntó que si todo el personal era nuevo. Porque él tenía mucho tiempo que no venía y la última vez que vino le fue pésimo. Y el muchacho le dijo, no, aquí damos todo Lo mismo. Y él dijo, pues óyeme, lo que hicieron se nota. Capacitación. Capacitación. ¿Qué pensaban? Esos dueños de negocio dijeron, Santiago se está poniendo muy competitivo, están abriendo muchos restaurantes, muchos hoteles. Yo necesito que el equipo que yo tenga las herramientas para poder enfrentar esta nueva realidad. Y efectivamente, miren el cambio ahí como se notó. Y yo me sentí súper bien que quien me lo dijo fue uno de los colaboradores, no el dueño, porque ellos mismos se dieron cuenta que lo necesitaban. Claro. Pero estamos Entonces, hablando de restaurantes, pero pasa en las telefónicas, Ay, en todo lado. pasa hasta en un lavadero de carro. Sí, sí. Que tú llegas y la que te atiende está con el celular. Hola, mira, yo no. Sí, un momento. Patricia, pero lo mejor fue ayer, yo estoy en el súper y le digo yo a la chica, mira, ¿dónde estaba la cocoa? Y ella me dice, ¿y no está por ahí? Y eso a mí como que me prendió y yo le dije, si yo lo estuviera viendo, yo no te pregunto. Qué educada fuiste. Claro, o sea, tú comprenderás que quería decirle otra cosa, pero no, pues yo le dije, si yo lo supiera, yo no te pregunto. Y yo te estoy preguntando a ti que tú te identificada con el logo de la Randy empresa. está mal, mañana está mal. Y yo tengo una amiga que me dice que a mí me pasan esas cosas precisamente por dedicarme a esto. Claro, porque tú también estás más, tú lo ves más. Eso es como cuando tú tienes conocimiento de algo. Don Víctor, cuéntame. Mira, yo quiero aprovechar la presencia de Valdés, la licenciada Valdés, para quienes hemos tenido la oportunidad, la suerte o la dicha de viajar, nos hemos dado cuenta que en el aspecto gastronómico hay una retaíla, por ejemplo, en París, de restaurantes que tienen mesa afuera, que son las que mayor se ocupan, afuera. Las aceras, claro, protegidas por el Sí. tema de
de las aceras donde camina la gente, pero que afuera, y eso es con un café, esperando la hora del bus, esperando la hora de qué sé yo qué. Y eso es una cosa riquísima desde el punto de vista de lo que es no solo la gastronomía, sino la distracción también, y compartir socialmente. La semana pasada a mí me llevaron aquí a un restaurante, que si ustedes me escuchan, voy a decir cuál fue. Y nos dijeron, en vez de entrar allá afuera, nos quedamos afuera, en la parte exterior. Señor, y pasamos, oye Randy, toda la jodida hora esperando la comida con una fuñía moca dándole vuelta a uno arriba. Óyeme, y cuando llega la comida, espantando la... Qué difícil, Dime, qué difícil. Sí. ¿qué hacer? Claro. ¿Qué hacer? Mire, lo que pasa ¿Cómo se evita eso? Darle un consejo a esta gente. Pues yo no vuelvo más ahí. Yo lo dije, aquí no vuelvo más nunca, ni a las malas vuelvo aquí. Aquí en Santiago fue eso. No, pero no diga el lugar. No lo diga. Pero lo Se preocupante... lo voy a decir fuera de ahorita. Ok. Sí. Tú no dices el chisme. Usted sabe que es lo preocupante, que los dueños de negocio no toman en cuenta esos pequeños detalles de la experiencia del cliente. Cuando uno va a abrir un negocio, ya sea restaurante, tienda, lo que sea, uno tiene que pensar es cómo se va a sentir mi cliente cuando llegue aquí. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que influyen ahí? Ambientación, comodidad. Señores, hasta el sonido, hasta la música, el volumen que tiene la música, que las sillas sean una silla que usted se pueda sentir a gusto, que la altura de la mesa, que si es en el exterior, tengo que tomar en cuenta el factor de eso mismo, de moscas, que si hace mucho calor, todos esos detalles. Y lamentablemente no se toman en cuenta. ¿Por qué? Porque quiero abrir a la carrera, tengo la presión de que tengo que generar dinero porque hice una inversión y es como que vámonos a la brigandina. Lamentablemente eso es lo que pasa. También está el otro caso de personas que realmente toman todo eso en cuenta, se buscan diseñadores, personas con experiencia. Déjame esa parte. brevemente con tu anuencia y la de Patricia y Randy y los amigos y amigas. Ella acaba de utilizar un término, óyeme, que es mortal. Preciso. Brigandina. Claro. Óyeme, la historia de Brigandina, Bryce, que es puente Los en inglés. puentes mal hechos. Andina, que era una empresa española. Entonces, una unidad de dos empresas carabelitas. La gente sabe qué quiero decir. Pero ahora podemos ponerle otros nombres, por ejemplo, lo de Bani. Era Bryce Andine. Tú oye, Andina. Óigame, No que me ataque, no me ataque. hacían las obras, como dice empresa que es Patricia. amiga de esta. Mi hija mía. Oye, Randy, hacían una obra y la hacían rápido para callarle la boca a la comunidad, Así. pero se derrumbaban desde que llovía o desde que venía una No, eso fue brisita. en Baní. Eso era, entonces de ahí el pueblo, la palabra Bryce, que puente en inglés. Brigandina. Brigandina. Claro. Es decir, que es muy bien utilizado lo que tú, porque eso es calidad. Y tampoco se buscan asesorías, me imagino, Sí. también. Aquí ¿Que se no ponen, qué? no buscan asesoría, aquí Ah, ponen bueno. negocios y lo ponen bonito o hacen una inversión sin haber buscado lo que tú dices, la silla está incómoda, como yo me voy a pasar 3 horas aquí en esta silla, Sí, yo voy a comer y me hombre. voy a ir. Claro. Hay moscas, hay un abaniquito, Sí, qué sí, sé sí, yo, o sea, terrible. Sí, sí. eso es Pero que en París ya lo sabe, en España igual, en Brasil, que es un clima parecido al nuestro, Y allá en Río de Janeiro, todo el mundo afuera y tú no Usted ves, feliz de sentarse no ves una afuera. fuñía moca. y aquí uno no, aquí uno Aquí lo uno evita. no quiera, totalmente. ¿Y por qué? Y es por eso mismo, porque ¿Por no qué? lo toman en cuenta. No viven la experiencia de su negocio desde la perspectiva del cliente. Simplemente quiero poner un restaurante porque está de moda, porque Patricia vio un restaurante y yo le quiero hacer la competencia porque estoy viendo que le está yendo bien, pero no toman en cuenta eso. Cuando uno abre cualquier tipo de negocio, hay que abrirlo pensando en qué quiere y qué necesita mi cliente, no qué quiero yo, Para que vuelva. para que Entonces, vuelva. Sí. hay que hablar de, Randy empezaba con el teteo, el reggaetón, hay que hablar de identidad cultural. Ay, sí. Pero antes de irnos ahí, que otro tema distinto al que tocamos ahora. Nosotros ahora tenemos la inteligencia artificial. Podemos entrar a Gemini, hacemos un gen y de ese gen decimos que es un chef y un científico de la combinación de los alimentos. Agarramos y le damos una bibliografía grandísima y nosotros podemos pedirle lo que sea y él nos va a dar una receta exquisita. Incluso crea recetas nuevas combinando
la química de los alimentos. Por tanto, en la casa nosotros podemos hacer ya muy buenas comidas, o sea, tenemos acceso a eso. Sin embargo, cuando uno va a un restaurante, uno ahora no solamente está buscando una buena comida, sino una experiencia, como tú bien expresabas. Y con lo rápido que va todo esto de la inteligencia artificial en manos de todos, dentro de 1 año, 2 años, podríamos estar hablando que los restaurantes o establecimientos de alimentos que no se adapten a esa realidad podrían estar cerrando porque la gente dejó de ir. Mira, el tema de la inteligencia artificial, bien utilizada, puede ser un excelente aliado. Por ejemplo, a mí me encanta el tema de la inteligencia artificial para eficientizar procesos, que las empresas lo pueden empezar a implementar, para el tema de las reservaciones, de poder identificar nuestros tipos de clientes, porque como tú dices, la inteligencia artificial nos da lo que nosotros les pedimos. Le decimos, yo quiero una receta con esto y esto, pero el toque humano, ¿dónde lo dejamos? A eso me refiero. Entonces, esa experiencia, el que no logra crear experiencia dentro de 2 años podría estar saliendo del mercado. Puede ser, porque tienen que equilibrar. Es una balanza. Yo no me puedo ir a todo el extremo de que todo sea con inteligencia artificial y perder ese toque. Yo puedo utilizar inteligencia artificial para tema de menú, para eficientizar, pero a la hora de atender al cliente tiene que ser un ser humano. Claro. Obligatoriamente. Claro. Porque que entonces, ¿cómo yo te transmito a ti la emoción? ¿Cómo lo que tú decías fuera del aire te explican ese plato de manera tal que tú no bien lo has comido y ya tú estás salivando y tú dices, eso es lo que yo quiero? Entonces, pero ahí entonces vamos a los retos que enfrentamos hoy, a la identidad que hay que rescatarle para poder brindar ese toque que tú dices personal, ese toque humano, porque receta tiene todo el mundo, decoración, hasta ChatGPT te decora un espacio y te dice dónde comprarlo y hay accesos. Pero ese toque humano, esa identificación y ese dar el adicional, ¿cómo se rescata hoy por hoy que la gente entiende que invertir en esto es un gasto? Mira, hablando del tema y de la identidad cultural propia nuestra aquí en Santiago, el santiaguero siempre se ha caracterizado por ser hospitalario, amable. ¿En serio? Ponte a pensar, no en el santiaguero de hoy en día. No, sí, es verdad. Y comparón. Sí, y comparón, sobre todo. O sea, tú vas a otra parte del país y tú dices, ay Dios mío, pero qué indeseable. No, el santiaguero te buscaba la vuelta para lo más mínimo. Sí, te abrían la puerta de la casa. Pero somos así todavía, ¿no? Somos así, pero lamentablemente se está perdiendo. Hoy en día se está perdiendo y se está perdiendo por la falta de personal capacitado y por la falta de identidad, porque no le estamos transmitiendo a esos empleados la identidad de nuestro negocio y de nosotros mismos. ¿Qué nosotros queremos que se brinde, que se ofrezca? Lamentablemente, sin identidad de un negocio, de una persona, no hay nada. Pues yo lo que creo es que aquí se están poniendo negocios sin que el dueño sepa qué es lo que quiere. Es que esa es la realidad. Lamentablemente, muchos de los negocios que se están abriendo hoy en día, las personas no tienen conocimiento de lo que están haciendo y no buscan asesoría. Oh, no, que quiero poner un restaurante. ¿Y cómo lo quiero? Bueno, yo he viajado, se ven bonitos, un spot para fotos y que yo quiero, pero no hay desde el dueño. A veces digo, ¿pero quién es que está poniendo restaurante? Porque no estudiaron gastronomía. Exacto. No son chef, no son empresarios ni siquiera del rubro. Por no quiero decir médico, para no decir la otra que. Y tú dices, ¿y cómo rayo este doctor, este ingeniero, este abogado está poniendo un restaurante? Porque le gusta fumar y se sienta con sus amigos y en vez de ir al restaurante de mañana se sienta ahí. Entonces yo lo que estoy viendo a raíz de lo que tú dices es que nosotros tenemos que empezar de cero. Sí, mira, esos rubros pueden abrir restaurantes, pueden ser inversionistas, claro, pero búsquense a las personas capacitadas, búsquense al que sabe de eso. Un buen chef, un director de alimento y bebida, hotelería, señores, tenemos las carreras universitarias enfocadas en la parte de hotelería. Y de alimento y bebida, y al final todos esos egresados de esa carrera no están haciendo nada. Lamentablemente, yo soy docente y muchos de mis estudiantes no están ni siquiera en el sector. No es fácil. Entonces, dígame usted, que estamos no es fácil. preparando personas para que salgan a la calle
y ni siquiera están consiguiendo trabajo. ¿Por qué? Porque tú quieres a alguien con experiencia, pero también tenemos que darle oportunidad a la nueva generación. Entonces, esa experiencia la estamos trayendo de otros países. Sí, totalmente. Valdés, voy a aprovechar tu presencia. Quizás sea la última intervención mía sobre este tema. Yo tengo aquí ya más de 10 años en Santiago, ¿verdad, Randy? No sé, No, usted no nos avisó cuando usted llegó. ¿Verdad, Patricia? No. Tengo como 15 años aquí ya. Y he observado, he observado muchas cosas. Pero solo conozco, Valdés, en la capital, el Hostal Nicolás de Obando. Tú sabes, lógicamente, dónde está ubicado. ¿Qué diferencia tiene un hostal de un hotel o un restaurante? ¿Por qué no lo veo en ningún otro sitio de aquí, no, en Santiago? La segunda ciudad en importancia del país. Sí, Hostal, ¿qué es eso? Lo que pasa es que los hostales eran hoteles o establecimientos de paso. De paso. Donde no es el mismo servicio que se ofrece en un hotel. Correcto. En Santo Domingo todavía se mantienen, pero por ejemplo, ese hostal que usted dice ya se le ha dado un nuevo giro y se ha visto o se está poniendo como un hotel. Entonces, el hostal, muy utilizado fuera de aquí en Europa, por ejemplo, los hostales, que es un lugar donde yo voy de paso, tengo la comodidad de una cama, un desayuno, una comida Algo rápido. caliente, algo rápido y listo. Ahora bien, un hotel ya es más completo porque el hotel le ofrece a usted mayor comodidad, una serie de Se servicios. diferencia de que motel. tal vez- Motel, se diferencia mucho. Lo que pasa es que motel fuera de aquí en Estados Unidos, que es donde se popularizó, eran esos mismos, los hoteles de paso, donde se quedaban Los los hostales. camioneros, los hostales, donde usted iba en carretera y decía, bueno, necesito dormir, se quedaba, tenía una cama, tenía agua caliente y tal vez tenía alguna máquina de expendio Y- de bebida. y que aquí Y no- lamentablemente aquí Aquí- ha perdido. Exacto. Sí, exacto. Lo que pasa es que aquí no hay Pero- distancias tan grandes que tú necesites Pero en un principio, Pernoctar, en un amanecer, principio amanecer. surgen con el mismo objetivo que Estados Unidos. Claro. Sí, Lo que, totalmente. lo que pasa es que la gente lo cogió para otra cosa. Ay, no estamos Muy en buena, farándula. por cierto. La otra cosa. Lo cogió Sí, para- Pero ese no es el tema, ese no es el tema. tema. Entonces, volviendo, porque esto, no me dejan estos chicos. Dios Volviendo mío. a esto, hablando contigo, y creo que todos en sus hogares también tienen la misma inquietud. Estamos mal. Estamos mal. sí. Y nosotros vemos en el supermercado, en el banco, en el lavadero de carro, en cualquier sitio. O sea, yo ayer estaba en un lugar y yo le decía a la persona que me cobrara que yo me tenía que ir a buscar a mis hijos al colegio. Y esa persona estaba hablando o sea, habían dos cajeros y estaban hablando entre ellos. Sí. Y yo tenía prisa y yo Chismeando tú ahí. me puedes cobrar, por favor, que, o sea, con el tema del tránsito, uno anda rápido y anda loco, Claro. señores, esto va a acabar con uno, emocionalmente, estamos comprometidos. Y ellos estaban hablando. Sí, eso es muy lamentable, señor. ¿Y ese celular? Que para mí es la Y se puede una quitar el extensión- celular en el trabajo. Claro. Porque Claro, hay hubo un artículo que salió, y yo lo leí porque tenían que dejar como el celular y daban a disposición un teléfono local para cualquier emergencia. Totalmente. Pero hubo un artículo de un defensor de los trabajadores que decía que eso era violación a la intimidad y a la que yo qué, no sé porque qué. mira que lo que pasa, si el celular está entorpeciendo tu trabajo, y yo te digo a ti, mira, hay un locker donde tú dejas tus pertenencias y necesito que dejes el celular, pero yo te estoy dando también, como tú bien dices, un teléfono local donde tu familia se puede comunicar contigo ante cualquier emergencia o tú mismo puedes hacer una llamada. O llega el punto en el que tú le dices a las personas, ok, tengan los celulares, pero ténganlo en vibración. Y si tienen que tomar una llamada o lo que sea, háganlo fuera de la vista del cliente. Porque es que es muy desagradable tú con el celular y te están atendiendo y la persona... O esperando que te atiendan y la persona distraída. Tal en vez viendo la TikTok, casa de Alofoque. Exacto, o en TikTok o jugando, lo que sea. ¿Te imaginas? Entonces ahí vienen los problemas. Entonces sí, si se vuelve un problema para la empresa que interfiere y con el servicio que hay que dar. Sí Se puede sí, limitar. se le hace la solicitud. Incluso hay empleados que hasta te lo dicen, te dicen, mira, yo voy a dejar el celular en el locker. Eso yo no lo conozco, ¿no? Esos empleados.
No, no lo conozco. Tú sabes Pero que- qué bueno que lo sí, dices, sí. porque todo el que nos está viendo puede empezar si entiende que quitarle el celular a un empleado o ponérselo en un lugar distinto era violación a la privacidad, a la intimidad, a la propiedad privada, lo que sea. Qué bueno que tú lo dices, porque es una situación real que está afectando muchos negocios y que quizá el dueño no sabe cómo abordarlo. Gabriela, una última pregunta que quiero hacerte Sí. es, tú eres experta en manejo del servicio al cliente o capacitar personal para eso, pero también capacitar a personal para el manejo de equipo. Esto es fundamental. Claro. Tú puedes tener un equipo de servicio al cliente muy bueno, sin embargo, ellos van a tener sus propios problemas económicos, familiares, emocionales, etcétera. Y debe haber un líder que los guíe en el día a día y que pueda reconocer cuál es la problemática que tienen y tratarlo en torno a eso para que continúe haciendo un buen trabajo en el establecimiento. Tú trabajas esa Sí. parte también y cuáles son algunas recomendaciones que tú das en ese tipo de Sí. casos. Mira, en este tiempo yo me he dado cuenta que a nadie lo preparan para ser mando medio. Cuando estudiamos, ¿Qué es eso, mando medio? es el supervisor, es la persona Ah, ok. que está justo en el medio del Del gerente dueño y o el- dueño y el colaborador Ok. de línea. Cuando nosotros estudiamos esto, o te enseñan a ser gerente o te enseñan a trabajar en la parte de línea. Depende tú a dónde tú quieras llegar. Pero hacer mando medio nadie nos enseña. Nadie nos verdad? enseña cómo la información que me están dando de aquí arriba yo la paso al equipo y que se entienda y viceversa. Entonces, sí, parte de las capacitaciones y asesorías que hago es enfocada en esa parte. Cuando yo entro a una empresa, yo empiezo por la cabeza, sigo con los mandos medios y termino con el personal de línea, porque yo lo que digo es, yo no puedo venirte a capacitar al personal de servicio y que el que esté en el medio no tenga ni la menor idea de cómo le va a dar seguimiento. Porque para yo asegurar que el trabajo se hizo y que se sigue desarrollando, ellos tienen que tener las herramientas. Eso es así. Entonces ahí es donde está la clave y hay personas que se han dedicado y que están trabajando en esa área, que lo están haciendo muy bien, que tienen las herramientas, pero es porque han venido desde abajo, porque saben lo que es coger la lucha, tener situaciones difíciles, entonces escalan, se preparan. Se capacitaron a la Se mala. capacitaron a la mala, exacto, con la Universidad de la Vida, Los tropezones. pero también se preocuparon por aprender, entonces llegan a esas posiciones y viene siendo la persona que te puede manejar a esas masas o ser el intermediario. Para ir cerrando, tú solamente, porque no estamos hablando de zonas fracking en grandes empresas, estamos hablando de cualquier sitio donde hay más de 2 personas que tienen que brindar un servicio o hablar entre ellas. ¿Dónde pudiéramos contactarte y vende un poquito tu servicio como algo que, porque a veces lo que tú dices, la gente dice, no, yo no voy a gastar dinero, o eso no aplica para mi pequeño negocio. No, en mi oficina somos 5. ¿Cómo yo voy a gastar en eso? Si no me entienden, tienen problemas. ¿Cómo tú pudieras, a todo el que nos escucha, que tiene un pequeño negocio, que tiene un emprendimiento, explicarle la importancia de esto y a dónde te contactan? Ok, mira, la importancia es, como hablábamos ahorita, un personal identificado y capacitado te va a dar siempre lo mejor de sí. Y esa es la clave. Entonces, dentro de las asesorías que yo ofrezco, mentoría, van desde ayudar a un líder, a una sola persona, hasta grandes equipos. Ok. Porque al fin y al cabo, puede pasar que tú en tu oficina son 5 personas, pero tú me llamas y me digas, Gabriela, yo necesito que tú me ayudes cómo mejorar la comunicación entre el equipo, o mira, necesito trabajar las descripciones de puesto. Ajá. Ahí entro yo, te ayudo, te doy a ti la herramienta y tú sigues con tu trabajo. Porque no siempre hay problema en la parte de servicio. Hay mucha empresa que las cosas están funcionando. Sí, pero funciona porque uno está Sí. acostumbrado a un mal servicio. Lamentablemente nos acostumbramos a recibir un mal servicio. Deberíamos sorprendernos cuando recibimos un mal servicio y no cuando recibimos un buen servicio. Entonces las personas me pueden encontrar en Instagram como Gabriela Valdés Pichardo y nuestra página web que es allaboutservicerd.com. Ahí están los diferentes tipos de servicios que ofrecemos. No solamente trabajamos para medianas y grandes empresas, también trabajamos con esas pequeñas empresas. Y a mí me encanta
trabajar con esos equipos pequeños porque el nivel de compromiso es mayor, lo sienten, sí, de verdad. Sí, sí. Y también con emprendedores me fascina porque tú le ves el deseo que tienen de dar un buen servicio y de destacarse en lo que están haciendo. Qué bueno, mire, mañana se sorprendió. No. Ustedes también, yo pensé que no, que las grandes empresas eran más... No me sorprende. Más entusiastas por el tema del crecimiento, pero tiene lógica que una gente que está empezando quiera dar y diferenciarse. Gracias por tu tiempo. Si nosotros pudiéramos quedarnos contigo 3 horas aquí, sería genial, porque tú también tienes muchísimas anécdotas que hablando la gente identifica muchas cosas. 3 horas no, si por mí fuera nos quedamos el año entero. Entonces, sigan a Gabriela en sus cuentas de Instagram. Gabriela sube muchos cortes de lo que le pasa y de cosas que pueden mejorar, que también pueden por ahí recibir su mentoría. Nosotros vamos a una pausa, no se muevan.